desde España nos acompaña otro conferencista entonces internacional con el tema terapia de grupo online para pacientes con depresión en situación en pandemia. Nos acompaña nada menos que el licenciado José Ángel Ramírez. El conferencista es máster en Psicología Clínica Legal y Forense por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en orientación psicológica, a intervención en crisis por el Colegio Oficial de Psicólogos, psicólogo en la Fundación Humana, puede ser, después me corrige. Sí. También está en la parte de experiencia de intervención psicológica en depresión, alcoholismo, violencia y emergencia. Un poco de un breve currículum de lo extenso que tiene, así que bienvenido de la madre patria España. Así que un gusto tenerte hoy, José Ángel. Así que te doy el espacio. Igualmente, gracias Armando, espero que se me escuche bien, ¿vale? Yo voy a compartir pantalla ahora, hoy voy a venir a hablar de depresión porque, bueno, ahora os daré las razones, voy a compartir pantalla primero y ahora empezamos. Vale. Bueno, creo que ya lo podéis ver todos y todas las presentes. Sí me gustaría comentar. Bueno, lo primero es que quiero traer el tema de la depresión no porque yo me dedique a ello, que también, sino porque me llamó la atención inicialmente que nadie hablaba de depresión en las conferencias y para mí sin duda es otra pandemia invisible como la que estamos teniendo por el COVID-19. ¿Vale? Y por eso he creído oportuno y bueno, yo como un poco he abordado estos días desde la Fundación Humanae esta situación en el grupo que gestionaba antes, que lo hemos tenido que adaptar online y por eso he traído estas diapositivas que espero que sirvan un poco para reflexionar, ¿de acuerdo? Ese es mi objetivo, que podemos reflexionar hoy todas las personas presentes. Lo primero que quería comentar es, bueno, que esta figura del fondo en la que están los colores, quiero que reflexionéis durante toda la charla con ellas porque para mí quiere decir mucho, ya no tanto solo con la depresión, sino sobre todo con la terapia de grupo, ¿de acuerdo? Para mí estos colores simbolizan mucho y al final de la terapia yo diré, bueno, mi opinión sobre por qué para mí los colores son importantes. ¿De acuerdo? El contexto además en el que estamos de pandemia nos genera una pregunta. ¿Este contexto que no habíamos vivido antes genera necesariamente sensaciones nuevas? Pues también es una pregunta que quiero que nos planteemos hoy, ¿vale? Sensaciones, emociones, pensamientos. Quiero que abordemos esa pregunta porque para mí desde luego es importante. Y muy en relación con la anterior, ¿hay expertos preparados para atender este tipo de situaciones? De la pandemia, del confinamiento, de lo que prefiero yo llamar retiro, porque nos han obligado a estar en casa para no contagiarnos. ¿Vale? Por supuesto vamos a hablar de depresión inicialmente porque para mí nunca se hablará lo suficiente de la depresión, igual que la compañera anterior está hablando de un tema quizá más incipiente y más contemporáneo, pero también muy importante como es la psicología perinatal, pero la depresión es un problema de salud mental muy antiguo, por decirlo de alguna manera, pero que sigue siendo muy invisible para la sociedad, desgraciadamente, como la salud mental en general. Por supuesto, hablaremos de la situación de pandemia y del COVID, de cómo nos ha afectado, porque mi idea es que veamos que la depresión y la afectación del COVID no es tan diferente, sino que tiene muchas cosas en común. Y por supuesto, para finalizar, hablaremos un poco de la terapia de grupo y la terapia de grupo online. Quiero empezar hablando un poco de la depresión. Según las normas APA, sí quería dejar claro que aunque estos días, por lo menos en España y en Europa, se está hablando y se está creando dudas sobre la Organización Mundial de la Salud, que es la encargada del otro gran manual diagnóstico, el CIE, yo en mi caso no tiene nada que ver con que yo tenga nada de mala opinión por la OMS, al contrario, sino que yo por mi formación siempre utilizamos en España más el DSM, por lo menos en mi universidad, y por eso lo he traído a referencia, ¿de acuerdo? Para hablar de la depresión según este manual diagnóstico. En este caso, como podéis ver ahí, casi todas estas opciones ya las conocéis, pero para mí es muy importante que nos centremos en la que he subrayado, que es la de fatiga o pérdida de energía. ¿De acuerdo? Por supuesto, todas las demás son importantes y en este caso por supuesto, el APA dice que se tienen que cumplir 5 o más de estas y aparte que nos genere una afectación en nuestra vida muy pronunciada o muy importante.
¿de acuerdo? Para generar este diagnóstico de depresión, en este caso de depresión mayor, que es un poco lo que entendemos en la sociedad vulgarmente hablando por depresión, el proceso de depresión mayor. ¿De acuerdo? Todos son igualmente importantes, pero yo quería aprovechar una cosa hoy, que tengo la oportunidad de hablar también con estudiantes de psicología, y es un poquito este espacio que he llamado depresión confidencial. ¿Y qué quiere decir la depresión confidencial? Más allá de los criterios que hemos visto antes, que por supuesto para mí son importantes, hay que tener en cuenta que hasta que no tengamos a un paciente de depresión delante, no vamos a saber realmente lo que es depresión. ¿De acuerdo? Yo soy el primero que me sorprendí la primera vez que tuve un paciente de depresión, porque por mucho que me sabía los criterios diagnósticos del DSM, realmente no entendía el sufrimiento que una depresión puede generar a una persona, ¿vale? Y estos son los criterios que para mí cualquier depresión tiene, o la gran mayoría. Luego puede haber otros más de los que hemos comentado, pero todos, por supuesto, tienen una marcada sensación de tristeza. Casi todos, por eso lo he señalado antes, pierden las ganas, pierden la energía, pierden las ganas de hacer cosas, las motivaciones, la iniciativa, y además en este caso tienen una clara afectación de pensamientos negativos. De pensamientos negativos que por supuesto tienen que ver con la desesperanza, tienen que ver con una marcada sensación de incomprensión y sobre todo con una idea de culpa. O como llaman en el grupo que yo gestiono de depresión, una de mis pacientes dice que ya en vez de hablar de culpa, siempre mejor que hablemos de responsabilidad, porque parece que nos quitamos un poco de peso. Entonces, y yo estoy muy de acuerdo, pero en ese caso, sea culpa o responsabilidad, son pensamientos que están muy presentes y que, por supuesto, el problema que hacen es que mantienen la depresión. Porque la depresión, si bien en la gran mayoría de las personas es algo que pueden tener un proceso y no tener más, ya sabéis aquí los presentes que una persona que tiene una recaída, es decir, un segundo proceso de depresión mayor, tiene muchas probabilidades de tener un tercero, y una persona que tiene un tercero muy probablemente tenga un cuarto, y a partir de ahí nos metemos en una situación de depresión crónica en la que habrá procesos de sintomatología y en la que habrá ausencia de esa sintomatología en otras ocasiones. Además, hay un punto muy importante que luego haremos referencia cuando hablemos de las afectaciones del COVID, que es la irritabilidad. Porque si bien no es algo que para mí sea clave en la depresión, sí explica mucho algunas veces, sobre todo en los niños, que la depresión suele asociarse con irritabilidad o con mal genio, pero cada día está más demostrado que también con personas adultas, sobre todo con personas que no tienen esa capacidad de expresión emocional que asociar con la tristeza y con el llanto, sino que la asocian más con la frustración, con el enfado. Porque desgraciadamente, y volvemos a algo que sé que se ha comentado este fin de semana en las jornadas, la inteligencia emocional debe ser un bote salvavidas, un barco al que nos tenemos que agarrar para crecer. Y salir de estoy enfadado o no lo estoy y saber que hay más emociones por las que puedo canalizar mi frustración es muy importante. Para continuar, sí que me gustaría, por supuesto, probablemente todas las personas presentes hayáis oído hablar de Beck. Beck primero ha sido una de las personas que más ha hecho porque entendamos qué es la depresión, sobre todo en la corriente más cognitivista, ¿de acuerdo?, de los 70, pero también hay algo que me ha dejado y que es una de las grandes explicaciones, es esta triada de visión negativa, la triada de Beck, la triada cognitiva, que lo que nos explica en este caso es que las personas, sobre todo las personas con depresión o con sintomatología depresiva, tienen miedo al futuro, tienen miedo a qué va a pasar con el mundo y tienen miedo con uno mismo. Pero fijaros, qué casualidad. En estos días de confinamiento por la pandemia del COVID, muchos hemos tenido miedo al futuro, por si volverá la enfermedad o no, por cuándo se irá, por qué pasará en este caso tanto con Paraguay como con España en términos económicos, sobre desgraciadamente cuánta gente va a fallecer estos días y cuánta gente va a enfermar. Y por supuesto, también hemos tenido miedo por nosotros mismos. ¿Qué va a ser de nosotros en un futuro si esto afecta laboralmente o si nos afecta en la salud? ¿Vale? Para que veamos que la depresión y lo que hemos tenido en el COVID está muy relacionado. Por supuesto, para continuar con este espacio de depresión confidencial, sí quería hablaros de por qué
en el DSM ponía antes que puede afectar al sueño y a la comida la depresión? Pues porque al final son necesidades básicas y suelen ser un indicativo muy lógico de que algo no está yendo bien. No quiere decir que estemos en depresión, pero si una persona empieza a comer mucho o empieza a comer de menos porque pierde el apetito, una persona empieza a tener muchas ganas de dormir o al contrario, se tira por las noches despierto toda la noche porque no consigue dormir, en ambos casos quiere decir que ahí puede haber algo y suele ser un indicativo porque son nuestras necesidades básicas. Tenemos que comer, tenemos que alimentarnos y tenemos que descansar, tenemos que dormir. Por eso, cuando algo falla en nuestra salud mental, eso muy probablemente se vea afectado de algún modo. Y además, el segundo punto tiene que ver con la idea de lo social. ¿Por qué para mí es importante? Y es algo que hemos visto que en los criterios DSM y que en los del CIE 11 no está incluido. ¿Qué pasa con cómo nos afecta en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones sociales con amistades, con familia, con nuestra pareja, la depresión? Nos afecta mucho, lo cambia por completo. Aunque haya personas que sean capaces de aparentar que no les ocurre nada y lo sufren por dentro, pero eso desgraciadamente también le está afectando a sus relaciones. ¿Y qué ha pasado? Con el COVID-19, cuando hemos tenido que quedarnos en casa, nos ha pasado lo mismo. Hemos cambiado nuestras relaciones sociales, porque no podemos ver a la gente que queremos. Entonces, en este caso tenemos otro nexo entre depresión y la situación de pandemia que estamos viviendo, y por eso yo hoy quería hablar de este tema. Por otro lado, para hablar ahora del COVID-19 y de la afectación, sí quería comentaros algo muy importante, y es, bueno, es verdad que no hay muchos estudios o no demasiados sobre la afectación, porque como muchas personas aquí presentes que se dedican a la investigación saben, no tenemos mucho tiempo para generar, primero, una muestra controlada adecuada y segundo, unos resultados que hayan podido ser ya verificados, aunque ya los hay, ¿de acuerdo? Yo el estudio al que voy a hacer referencia no quiero en este caso apoyarme en el estudio para decir que esto es la referencia, no. En este caso es simplemente para seguir con esta línea de conexión entre depresión y la sintomatología que nos ha dejado esta situación de pandemia. ¿De acuerdo? Por supuesto, este caso es un estudio de The Lancet, que aunque al igual que la OMS en estos meses ha estado un poco en duda, siendo una de las revistas referencia de ciencia, pero porque tuvo alguna publicación que no estaba muy apoyada por el área de medicina, pero bueno, en este caso yo me he apoyado en ella porque los resultados que tiene son muy razonables y desde luego son muy instructivos y que vamos a entender cualquiera de los presentes, ¿de acuerdo? Lo que ellos hablan es que nos afecta para esta situación la duración de la cuarentena, si es menos o es más, porque por ejemplo aquí en España llevamos, aunque ya hay muchas zonas que ya pueden salir a la calle, llevamos una semana con una vida de lo que llamen aquí la nueva normalidad. Hemos estado 2 meses prácticamente sin poder salir de casa y eso por supuesto ha generado esta sensación de cuánto va a durar. Por supuesto, en España y en cualquier otro país hemos tenido el problema, y en Paraguay lo estaréis sufriendo, el problema de la información que no está siendo adecuada y muchas veces la situación de sobreinformación, porque en España y en muchos países con esta situación, si alguien pone la tele, si alguien se conecta a internet o si alguien enciende el smartphone, el móvil, solo son noticias del COVID-19. Y eso al final también genera malestar, porque no podemos, primero no sabemos qué es verdad y segundo no sabemos cómo avanzar. Por supuesto, sensación de miedo a la infección y a la falta de suministros, sobre todo actuales y en el futuro si hay consecuencias económicas para nuestra sociedad. Y esto que genera una frustración continua y el no poder salir, el no poder ver a las personas, incluso muchas personas que han perdido su trabajo o que no lo han podido mantener como lo tenían antes, esto fomenta al aburrimiento. ¿De acuerdo? Entonces, por esta parte, lo de abajo es una aportación mía porque es lo que a mí, con los pacientes que he visto estos días, me ha dejado el COVID. ¿Qué les genera a las personas? Nos genera incertidumbre, nos genera dudas y nos genera sobre todo un estado de ánimo muy cambiante, muy ambivalente. Estamos más irascibles. Este estudio, lo que resulta, después de la evaluación de las personas que sometieron a estudio, sobre todo en las primeras semanas de febrero, enero y marzo, que es de donde se coge la muestra, lo que establece es que hay personas con ansiedad, que hay personas con estrés agudo, que puede ser que derive en un estrés postraumático,
insomnio, como hemos hablado antes, necesidades básicas, irritabilidad, ira, depresión y agotamiento emocional. Pero si os fijáis, y por eso he señalado las dos últimas, y podía haber señalado todas las demás, todas están presentes en la depresión. Porque es verdad que la ansiedad como tal no sale en los criterios diagnósticos porque es un cuadro independiente, pero prácticamente 2 de cada 3 personas con depresión tienen cruces con episodios de ansiedad. Incluso al contrario, gente que su trastorno principal es la ansiedad generalizada, por ejemplo, también tienen periodos de depresión. ¿Por qué? Porque desgraciadamente son las dos patologías más frecuentes, junto con la adicción, ¿de acuerdo? La adicción a drogas, y están presentes normalmente en otras muchas situaciones. Entonces, esta parte a mí me da un poco la sensación de que por eso hoy tenía que hablar yo de depresión. Porque lo que hemos pasado en el COVID nos puede hacer una idea de lo que pasa a diario la gente que tiene este problema, la gente que sufre con depresión, la gente que la lleva padeciendo mucho tiempo. En este caso, quiero comparar las dos para que veáis que hay mucha más relación de la que hemos hablado ahora brevemente. En este caso, como hemos comentado al principio, son pandemias invisibles, las dos. La primera en la que estamos ahora, la del COVID-19, porque no la vemos, no vemos al virus, y porque, por ejemplo, sobre todo con las personas asintomáticas, no vemos que tienen el virus y no lo sabemos, y nos pueden contagiar. Y en este caso, porque la depresión, excepto en personas que tienen una sintomatología muy alta, es decir, que están gravemente afectadas y que no solo porque estén llorando, sino porque además ya tienen un estado de ánimo muy afectado, incluso les afecta a la cara, a la expresión facial, en este caso no todos se les nota. De hecho, a la mayoría de las personas que tienen depresión, si las vemos por la calle o incluso si las vemos por una sala o aunque hablemos 5 minutos, no sabemos que las tiene. Y esto es el problema que tienen las personas con depresión, que como hablas con ellas y aparentemente no les ocurre nada, le quitamos importancia. Y de verdad, pocas cosas hay tan, en este caso, que afectan a nuestra vida como la depresión. Para mí es un problema, a lo mejor en este caso porque yo estoy muy sensibilizado y el objetivo es que hoy, pues todas las personas que estéis aquí nos sensibilicemos más con el tema y no es por desprestigiar a ninguna otra patología mental, pero es que estamos hablando de la que más gente tiene y que además todos los estudios dicen que va a ser una pandemia en los próximos 100 años, que ya lo es, pero que lo va a ser más por cómo está yendo la sociedad y el camino que lleva hacia una sociedad mucho más egoísta y el egoísmo aísla y el aislamiento es el que lleva a la depresión muchas veces porque perdemos esos factores protectores. ¿Qué es lo que estábamos hablando en el siguiente punto? En este caso, en ambas dos hemos perdido algo importante, hemos perdido libertad de movimiento y contacto, sobre todo con el COVID, y en el caso de la depresión perdemos energía. Perdemos energía. Es como si nos quitaran la energía, es como si nos quitaran el color que tenemos ahí de fondo en la presentación. Lo perdemos. En este caso, además, es que estamos encerrados. Por el COVID-19, desgraciadamente o afortunadamente, en nuestras casas, pero es que las personas que tienen depresión están encerradas en su cabeza. Yo siempre pongo el ejemplo de que una persona con depresión es como si estuviéramos en una lavadora y un programa de lavado, una persona sin depresión pone el lavado de 1 hora y media o de 2 horas y ya está. Una persona que tiene depresión, ¿de acuerdo? Es una persona que puede poner un lavado durante 12 horas. ¿Qué pasa? Que si pones un lavado de 12 horas, la ropa, es decir, todo lo que tenemos en la cabeza, nuestras neuronas, nuestra capacidad de pensar se nubla y nos afecta en todo lo demás. Y por supuesto, en ambas dos hay miedo a la recaída. En el COVID tenemos miedo, en España pues, y en Paraguay igual, hay miedo a saber cuándo será ese famoso segundo brote o ese tercer brote que a lo mejor nos vuelva a hacer que estemos en casa todo el día y que desgraciadamente si ocurre va a haber muchos más fallecimientos. Y en el caso de la depresión es que hay gente que cuando sale se ve tan bien que teme muchísimo volverse a ver mal y desgraciadamente yo siempre en el grupo, porque la población que tengo suele ser gente que ya ha tenido varias recaídas, yo siempre les vendo ese discurso, que en la medida que no haya tanto miedo a la recaída podrán disfrutar mejor de las etapas en las que estén bien y sobre todo no rechazarán la recaída y por lo tanto no les generará tanto malestar.
En el caso, además de lo que he puesto arriba, es muy importante que tengamos claro que la depresión no es contagiosa. La enfermedad mental no es contagiosa. El COVID-19 sí, pero la enfermedad mental no. Yo por estar una hora hablando con una persona de depresión a la que esté escuchando y solo con escuchar, aunque no sea profesional, le voy a ayudar, no se me va a contagiar esa depresión, aunque yo por empatía pueda sentirme mal, pueda entender en cierto sentido su dolor, pero a mí no se me va a contagiar su depresión. Y por eso también hay que luchar contra ese estigma y eso es responsabilidad de todas las personas que estamos hoy y todas las personas que se dedican a la salud mental. Por supuesto, cuando hablamos de este aislamiento en el que estamos ahora y este aislamiento sobre todo que en el caso de la depresión le sume su cabeza, nos encontramos con una falta de apoyos. ¿Por qué? Porque no podemos contactar con la gente o porque estamos en el COVID y no nos dejan salir, aunque con las videollamadas se ha podido hacer alguna adaptación, aunque no sea lo mismo, pero en el caso de la depresión es porque perdemos las ganas de salir, perdemos las ganas de hablar. ¿Por qué? En este caso, por una falta de comprensión. La gente que tiene depresión piensa que no les podemos entender. Piensa que en ningún momento esto va a tener solución y que además cuando escuchan comentarios de bueno, no pasa nada, si seguro que puedes salir tú solo, o pero si tienes todo en la vida, ¿cómo es que estás así? Si tienes dinero, si tienes trabajo, si tienes una familia que te quiere. Claro, pero es que como yo siempre digo, nadie se pide una depresión para el cumpleaños. Y esa es la falta de comprensión que les genera. Que con ciertos comentarios que en principio quieren ayudar, lejos de ayudar, lo que estamos haciendo es que esa persona se aleje de nosotros, se aleje de sus apoyos y se aísle porque piense en un momento que nadie le comprende. Y desgraciadamente en muchos puntos es verdad, es verdad. Y yo lo he dicho antes, yo hasta que no tuve un paciente con depresión delante, no tenía ni idea, por mucho que supiese los criterios diagnósticos. ¿De acuerdo? Y todavía hoy no tengo idea del todo, las cosas como son. Yo creo que mi aprendizaje y el de cualquier profesional que se dedica a la salud mental no tiene un tope. Depende de cada uno y depende de lo que queramos aprender y aportar a los pacientes y a las pacientes. Por supuesto, también influye tanto el COVID como la depresión en esta falta de ocupaciones, en esta falta de trabajo y además, en el caso de todo esto, todos estos factores, lo que influye es en la falta de protección hacia la salud mental nuestra, pero no solo por la depresión, sino también por el COVID, porque todo esto lo que ha generado es lo que hemos visto antes con los resultados del estudio. Es esa depresión, esa ansiedad, ese estrés agudo, esos posibles traumas que se pueden quedar. Yo siempre lo he dicho, aquí en España y en otros países, y lo habréis hablado este fin de semana, las personas que no puedan haberse despedido de sus familiares que han fallecido estos días, o aquellos trabajadores y aquellas trabajadoras de la sanidad, de la salud, las enfermeras, los enfermeros, la gente que se dedica a la medicina y todos los demás trabajadores, pues esa gente probablemente en un porcentaje va a tener consecuencias. Y entre ellas habrá depresión, desgraciadamente, aunque pues ojalá con buen servicio y buena atención de salud mental sea un proceso corto y que no derive en recaídas y que puedan seguir haciendo su trabajo que tan importante es para las personas. En este caso, cuando hablamos de aislamiento, ¿de acuerdo? Por eso vamos a hablar de terapia de grupo. Porque para mí, y es algo que Armando, a lo mejor intencionadamente ha suprimido de mi currículum breve que envié, yo soy un enamorado de la terapia de grupo, pero un enamorado como nunca. Yo la descubrí accidentalmente en un grupo de alcohólicos hace ya, pues hará unos 6 años, y entré de casualidad como psicólogo de apoyo y para mí se me abrió un camino nuevo en mi vida. O sea, y yo respeto muchísimo la terapia individual, también me gusta, pero no disfruto tanto como profesional como en la terapia de grupo en las diferentes poblaciones que he tratado porque he tenido suerte de tratar poblaciones muy dispares. ¿Y por qué necesitamos la terapia de grupo? Porque somos seres sociales, como he dicho antes, somos seres sociales. ¿Y por qué somos seres sociales? Porque interactuamos con los demás, desde pequeños, desde siempre, desde nuestros antepasados, desde hace miles de años interactuamos en grupo
Y eso es muy importante. Esos grupos, esa reunión que tenemos con nuestra familia o con amistades o que tenemos en un momento dado con compañeros de trabajo y hablamos de nuestros problemas, ¿es una terapia de grupo? Pues no, pero en cierto sentido sí. Igual que lo que estamos haciendo hoy. Lo que estamos haciendo hoy podría ser una terapia de grupo. ¿Por qué no? Todos los que estamos aquí tenemos intereses comunes, todos los que estamos aquí partimos de posiciones más o menos similares y todos los que estamos aquí hemos partido de un objetivo a lo largo de todo el fin de semana con estas jornadas, que es aprender nociones de la salud mental, con lo cual esto podría ser un tipo de terapia de grupo, igual que la que podemos tener con nuestras amistades. Quizá la diferencia, y no menos importante, es que normalmente la terapia de grupo está gestionada por algún profesional de la salud mental, que no necesariamente tiene que ser un psicólogo. Hay trabajadores sociales, al menos en España, que gestionan terapias de grupo, hay terapeutas ocupacionales que también lo hacen, aunque por supuesto no sean terapias de grupo iguales, pero siguen siendo todas muy importantes para la gente que hace uso de ellas, para los usuarios o las usuarias y las pacientes. En este caso, quiero hacer una breve referencia, de acuerdo, a la historia de las terapias de grupo, que además a mí siempre me ha parecido muy interesante de contar, porque como veis ahí, lo primero que aparte de los ritos para despedida, que siempre ha sido un poco terapia de grupo, digamos que de manera oficial, los primeros grupos surgen a principios del siglo XX, en este caso con un médico, con Levi Moreno, ¿de acuerdo? Porque inicialmente, como casi todo en la psicología, se inició de la medicina, del internista, del psiquiatra, pero en este caso Levi Moreno empezó con un grupo de prostitutas. ¿Para qué? Porque obviamente, desgraciadamente, la vida de las personas que se dedican a este tipo de ocupación pues genera muchísimo malestar, mucho desgaste, porque están expuestas a una situación desgraciadamente muy desagradable en muchos casos. Entonces, para poder sobrellevar esto, incluso aunque lo estén ejerciendo o ya no, se crearon este tipo de grupos, ¿de acuerdo? A principios del siglo XX. Posteriormente, en los años 20, en este caso, pues hay diferentes también médicos en este caso, como Pratt, como Lacelle, como Mars, que empezaron, bueno, pues como casi todo, quizás si lo único que ha tenido positivo, lo único, o por lo menos no negativo, que han tenido las guerras mundiales, y esto lo digo un poco con muchas comillas, porque sin duda las guerras mundiales no han tenido nada de positivo, pero es que afortunadamente han servido para avanzar en muchas cosas de salud mental. ¿De acuerdo? Todos sabemos inicialmente la idea de la neurosis de guerra, que derivó en lo que conocemos actualmente en el trastorno de estrés postraumático con aquellas terapias que se tenían después de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda, con los veteranos de guerra o con la gente que se había dedicado, los médicos y las enfermeras que se habían dedicado a este tipo de intervenciones porque tenían mucho trauma después de acabar con la guerra. Lógicamente, habían estado expuestos a algo muy desagradable. Y además, en este caso, también por el tratamiento psiquiatralizado, porque normalmente la terapia de grupo inicialmente estaba muy orientada a los sanatorios, los asylum, ¿vale? Digamos, los hospitales psiquiátricos, que desgraciadamente es donde empezó en muchos sentidos la psicología un siglo atrás, y que estaba reservada a estas terapias de grupo para gente con esquizofrenia, para enfermos de tuberculosis, pero todavía era una terapia de grupo muy, muy inicial, muy incipiente, sin tampoco mucho desarrollo, porque era sobre todo con el intercambio y por hacer algún tipo de actividad para estas personas que estaban todo el día en el hospital. ¿De acuerdo? Digo, no, claro. Vale, y además en otro sentido, sí quería comentar también, y avanzando voy a intentar no entretenerme porque sé que no me quiero comer el tiempo de las demás personas, pero por supuesto en este caso también comentar que posteriormente en los años 30 y 40, aparte de Levi Moreno, que empieza con una orientación que se irá acercando al psicodrama, que sin duda es una de las cosas más importantes que ha generado la terapia de grupo, esa generación de asociación entre los pensamientos y la expresión corporal para orientarla a un proceso terapéutico, súper interesante, y esto lo generó Levi Moreno los años después, sino también las influencias psicoanalíticas, porque, para bien o para mal, Freud está siempre presente en el desarrollo de la psicología y en la terapia de grupo también. ¿De acuerdo? Y además en este caso, gente como Wender y gente como Slapson, que Slapson en estos años será muy importante,
Slapson ya no viene de la corriente médica, viene de la corriente del trabajo social, y él lo que intenta en este caso es meter una versión mucho más educativa, no tan clínica. ¿De acuerdo? Y aquí es donde empiezan los grupos de adolescentes, los grupos de niños, y a partir de aquí empieza este proceso a lo que conocemos actualmente, que posteriormente en los años 50 y 60 se ve influenciado por uno de los grandes cambios en Estados Unidos, y como pasa luego, todos ya nos afectamos luego todos después, años, que es la instauración de la salud comunitaria, ¿vale? Acercar la salud a los ciudadanos, que no se queden grupos reservados, y por supuesto, y en este caso lo he puesto ahí, la influencia de los alcohólicos anónimos, ¿vale? Porque quizá es probablemente la figura de terapia de grupo más conocida por todos y más representada en el cine, que al final mucha gente sabe de las cosas por las películas o por los libros. Y en muchas películas hemos visto terapias de alcohólicos anónimos o de consumidores de cocaína anónimos, y es verdad que en este caso tenía una vertiente muy religiosa, pero porque, para bien o para mal, en muchos tiempos la sanidad en muchos países tiene una asociación, una subvención religiosa, y por eso esta relación. Y en los años 60 tenemos que añadir a la Gestalt, que aunque ya llevaba muchos años, pero es una entidad y eran profesionales muy transversales, por supuesto han sido muy importantes en la terapia grupal. Yo lo pondría al nivel del psicodrama por la influencia sobre todo de la línea sistémica, que para bien o para mal, muchos psicólogos que a día de hoy, psicólogas que trabajamos en salud mental, utilizamos técnicas sistémicas. Y llegamos a la actualidad, a las terapias online. En este caso, para hablar brevemente, y sé que voy a ser muy rápido porque sé que ya me estoy dando mucha información y quizás estoy cogiendo tiempo de otra persona, quería hablar brevemente de los tipos de grupos, ¿de acuerdo? El grupo psicoeducativo, que podría ser lo que estamos hoy, un grupo psicoeducativo, perfectamente, que son, digamos, los grupos en los que el psicólogo o la psicóloga tiene un papel mucho más importante, y los centrados en el proceso, que es como el que yo gestiono, en el que lo importante, por supuesto, el profesional tiene su importancia, pero lo importante es el grupo, lo que genera el grupo de personas, las inquietudes, el momento en el que están. Por supuesto, hay grupos pequeños y grandes. Grandes, pues mira, aquí estamos hoy 130 personas, y desde pequeños, pues bueno, yo creo que a partir de 3 personas, 4, ya podemos tener una terapia de grupo de la que sacar cosas y la que se puede trabajar. Homogéneos y heterogéneos, realmente esta definición es un poco falaz en cierto sentido, porque yo creo que todos los grupos son heterogéneos, porque no hay 2 personas iguales, pero sí es verdad que hay grupos con personas con problemáticas parecidas y otras que no. Y por supuesto, online, que es el que el que hoy hemos hablado, y el presencial. ¿Qué ventajas tiene la terapia de grupo? Por supuesto, dan apoyo, generan comprensión, generan una ocupación semanal o diaria, crecimiento y una sensación de que estamos compartiendo ese espacio. Y unos inconvenientes, ¿vale? Porque para el profesional son muchas más variables que tenemos que controlar. Hay que tener mucho cuidado con la posición de la que parte cada paciente, tanto por su enfermedad como por los valores y los esquemas que tiene, y porque efectivamente hay mucho menos espacio para cada persona en la terapia individual que en la terapia individual. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo tiempo, porque la persona... Y no quiere decir que la terapia de grupo nos sirva igual, pero por lo menos sirve diferente. De hecho, yo sé de muchos pacientes que intentan alternar las dos cosas: seguimiento individual y aparte están en una terapia de grupo, normalmente o de psicoeducación o de acompañamiento, que es la que yo gestiono, por ejemplo. En mi caso, en la Fundación Humanae. En este caso, ¿qué pasa con la terapia de grupo online? Pues no os voy a mentir, desgraciadamente no hay mucha investigación sobre el tema. La terapia individual online se lleva muchísimo tiempo acompañándonos. Desde un punto de vista de la autoayuda, desde los 80 más o menos ya hay estudios, y desde un punto de vista del face-to-face, del cara a cara del terapeuta y del paciente, más o menos desde principios de los 2000. Pero del grupo nos hemos visto obligados en esta circunstancia a hacerlo. ¿Por qué? ¿Y por qué había tanto miedo? Porque para mí, sin duda, si el espacio de terapia individual es importante, el de terapia de grupo mucho más. Porque los pacientes con depresión se sienten muy solos. Y el grupo, estar con 8, con 9, con 10, con 15 personas en una sala, te genera una sensación de red de apoyo que yo, desgraciadamente, después de 1 mes y medio que llevo gestionando el grupo actualmente con 9 personas, no he conseguido.
¿vale? Pero eso no quiere decir que tenga su importancia. Y para acabar, esta es la idea, es decir, ¿a mí qué me ha aportado la terapia de grupo online? Pues primero más desgaste, porque creo que hay muchos problemas técnicos a superar en muchos de los contactos, y esto mucha gente que vea también pacientes individuales de los que están presentes me entenderá, porque a veces se corta la llamada o no se escucha bien, o si, por ejemplo, la persona es mayor o no tiene acceso a las tecnologías cuesta, pues imaginaos por un momento qué es esto multiplicado por 10. Pues son 10 veces más problemas. Pero quitando ese dato, para mí sigue siendo muy importante, y yo creo que si el grupo está bien formado y la gente confía unos en otros, que esa es la idea de por qué yo estoy más de acuerdo en un grupo digamos, de experiencia y de acompañamiento, un grupo terapéutico, y no tanto como una terapia de grupo psicoeducativa. Si conseguimos eso, va a ser mucho más fácil. Y además, en este sentido, creo que el confinamiento ha ayudado a la adherencia. ¿Por qué? Porque la gente no tenía otra cosa que hacer. Entonces se ha metido. Aunque también os digo, hay gente de los que tenía yo en el grupo y otros profesionales con los que tengo contacto también, que han perdido a gente al iniciar este proceso. ¿Por qué? Porque no querían en online. Y yo, desgraciadamente, lo entiendo. Porque creo que es un medio al que nos tenemos que acostumbrar, pero si bien en individual yo creo que es fácil acostumbrarse a medio plazo si no hay problemas técnicos, en la terapia de grupo cuesta mucho más. Yo creo que en mi caso, hasta 3 o 4 sesiones después, no me he acostumbrado y no he visto a los pacientes más o menos cómodos para mantener un discurso terapéutico como hemos tenido en sesiones anteriores. Y en este caso, para acabar ya, solo quería deciros que efectivamente, respecto a las preguntas que nos hemos planteado al principio, por supuesto que hay profesionales formados. ¿Por qué? Porque profesionales que sepan de ansiedad, de ira, de depresión o de cambios de humor, los había antes y los hay ahora, con lo cual, aunque el confinamiento sea una situación nueva, se puede ayudar igualmente. La segunda pregunta que hemos planteado también, una de las otras, era la idea de que ¿una situación nueva genera sensaciones nuevas? Pues no, efectivamente, como nos ha enseñado el estudio, no, porque casi todos los síntomas en algún momento lo hemos tenido y además otras personas han tenido. Y respecto a la situación de los colores, ¿por qué los colores? Porque para mí estos tarros, estos recipientes de pintura de diferentes tamaños representan a las diferentes personas. ¿Y por qué de diferentes colores? Porque cada persona tiene un color distinto y ve la vida de manera diferente. Pero al estar en grupo, digamos que todos tienen un mismo fin. Todos son colores, todos están en un recipiente y todos quieren encontrar esa manera de pintar para volver a lo que eran antes, para volver a estar bien. Y porque además el psicólogo está obligado, como si fuera un pintor, a hacer recapacitar al paciente y que sea capaz de dar un par de pasos atrás, como hacen los pintores. ¿Por qué? Porque si yo veo desde lejos un cuadro, la perspectiva es diferente. Y eso es lo que tenemos que hacer, aprovechar el grupo para sacar de esa persona, a la persona de esa perspectiva que le ha llevado a mantenerse en la depresión. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos y, por supuesto, si hay alguna duda, yo encantado de poder resolverla. No sé si Armando, no sé si dejar de compartir pantalla, lo que me digáis. Sí, sí, licenciado, puede continuar todavía, ya que tuvimos demora con la presentación. Está todavía, te queda 10 minutos, ¿te parece? Vale, no, bueno, yo lo único que quería comentar es quizá un poco para ahondar, en este caso, sí que me gustaría comentar respecto a la historia. Muy importante comentaros simplemente para finalizar, es algo que a mí me ayuda mucho a entender todo este proceso, que es un poco la idea de los años 20 respecto a películas, por ejemplo, como la de Shutter Island de Leonardo DiCaprio, que es esa asociación de que a una persona la metemos en un psiquiátrico, en una isla, como la famosa isla de Hart de New York, que ahora mismo está muy en boca de todos por los entierros del COVID, pero que en su momento fue un sanatorio. Y claro, al final, si partimos de la base, yo creo que se ha avanzado mucho en salud mental y en depresión. Y eso es lo que quería que hoy, sobre todo, os llevaseis, ¿de acuerdo? Y que reflexionéis, y sobre todo las personas que estáis empezando,
que probéis con la terapia de grupo. De verdad, porque muchas veces, y yo no voy a reclamar que haya asignaturas de terapia de grupo en las formaciones universitarias, porque a lo mejor no es necesario, porque dentro de las que ya hay se puede hablar, pero creo que hay tanta riqueza y tanto que se puede sacar de las personas y desde la disposición de que una vez que estás en sala con esas 10 personas, con esas 20, con esas 40, tú eres parte de la solución y también eres parte del problema. Y yo siempre daré algo que facilita mucho el trabajo con los pacientes, que no es hablar del vosotros o vosotras tenéis el problema, sino nosotros o nosotras tenemos el problema y tenemos la solución. ¿De acuerdo? Y para mí eso es lo más importante de la terapia de grupo, y os animo a las personas que hayan tenido terapia de grupo, que se haya tenido que suspender por online, si hay posibilidades técnicas, que se hagan, ya sea con el Zoom, ya sea con Google Meet o ya sea a través de Skype, porque hay muchas plataformas para poder acceder a esto y la mayoría se pueden hacer tanto desde el ordenador, desde el laptop, que es lo más cómodo, como desde el móvil. ¿De acuerdo? Que aunque el móvil a lo mejor sea un poco más incómodo, yo os digo desde mi experiencia que sigue sirviendo, porque incluso aunque no se puedan conectar, no puedan verse o solo puedan escucharse, a las personas les genera mucha ayuda igualmente. Por supuesto, no quería perder la oportunidad de invitaros un poco a que todos los que estamos aquí, todas las personas que estamos aquí, somos responsables no solo de ayudar a los pacientes cuando entren en consulta, sino de luchar contra el estigma que tienen todas las enfermedades mentales. Yo en mi caso ya hablo de depresión, pues porque por suerte o por desgracia, cuando me crucé con la depresión en mi vida como psicólogo, empecé a no querer otra cosa, porque me parece tan afectante, tan incapacitante y sobre todo que está tan extendida esa pandemia invisible, que yo os invito a que si tenéis oportunidad encontréis vuestra patología y vuestra población preferida, pero que independientemente de eso, probéis con terapia de grupo. Me da igual que sea con niños, que sea con adolescentes, que sea con adultos, con ancianos, que sea con personas en un hospital, en una clínica privada o que sea en la cárcel. Es una de mis mejores experiencias, la terapia en la cárcel. Entonces, cada uno que coja lo que le sirva para aprender, pero por favor dar una oportunidad a la terapia de grupo. Y sobre todo, daros una oportunidad a empezar a entender que si entendemos realmente la depresión, estamos muy cerca de entender casi todas las patologías de salud mental, al igual que con la ansiedad, porque como os he comentado antes, están presentes en todas. Y como están presentes en todas, si entendemos la depresión o la ansiedad, vamos a poder ayudar a muchas más personas. Muchísimas gracias, licenciado José Ángel. Yo también sé y agradezco tu tiempo, porque yo sé que la zona horaria es muy dificultoso cuando estamos hablando de 6 7 horas de diferencia. Así que muchísimas gracias. Ya el tema estuvo muy interesante. Tratamos recién entonces el tema terapia de grupo online para pacientes con depresión en situación en pandemia. Muchísimas gracias. En unos minutos más vamos a tener la siguiente conferencia y va a ser una invitada internacional desde Brasil. Así que estén atentos, en unos minutos más arrancamos. Buenas tardes a todos. Estamos en una parte que vamos a tener una disertante desde Brasil. Ella es Ionara Dantas, investigadora interdisciplinar, doctora en psicología educacional, actriz, graduada en el teatro, Escuela Celia Elena, profesora en la Escuela Superior de Artes con experiencias en ciencias humanas, con énfasis en arte, teatro, psicología y educación. Ella va a estar con nosotros con el tema relación entre psicología, educación y arte a partir de la teoría crítica de la sociedad. Buenas tardes, Ionara, un gusto, bienvenida y te damos la palabra. Muchas gracias, Betty, muchas gracias a todos y todas por la invitación para participar de las conferencias. Desde ya peço desculpas si en algún momento mi español esté un tanto quanto difícil de entender. Voy a tratar de hablar en español, pero si hay algún problema podemos esclarecer al final de la charla. Muchas gracias.
Tuve el placer de ver los trabajos de algunas colegas en esos días y espero que las reflexiones que organicé para presentarles hoy puedan agregarse a las demás y abrir algunas llaves de reflexión sobre la psicología como ciencias sociales y educación. Mi propuesta ahora es como se pensar la psicología como ponto, como filosofia de nuestra atuação como psicólogos, pensamento sobre nossa prática. Em primeiro lugar, me parece importante apresentar-lhe a vocês a lente através da qual pretendo discutir esse entrelaçamento, essa relação entre psicologia, educação e arte. Lente porque é o meio por el qual propongo que pensemos em estas áreas de investigação. La lente acá, lente mesmo, neste caso, é a teoria crítica da sociedade. A teoria crítica, ou Escola de Frankfurt, a que me refiro acá, são reflexões de um grupo de pensadores alemães, que quedou conhecido como Escola de Frankfurt. Walter Benjamin, Max Horkheimer, Theodor Adorno e outros estão aí para que possam mirar. Todos judíos alemães viveram os horrores das guerras, em especial da Segunda Grande Guerra Mundial, a perseguição antissemita. Horkheimer e Adorno conseguiram huir da guerra e passaram alguns anos nos Estados Unidos, impartindo classes em universidades. Passada a guerra, Adorno retornou à Alemanha, onde continuou sendo professor universitário hasta seu falecimento em 1969. Em síntese, foram grandes pensadores mais allá do campo da filosofia e produziram reflexões que reverberam em várias áreas de conhecimento. Nesta charla em particular, propongo que iniciemos uma reflexão a partir do imperativo que Adorno propõe à educação. Para ele, a exigência de que Auschwitz não se repita é o primeiro de todos os imperativos para a educação. Repito, a exigência de que Auschwitz não se repita é o primeiro de todos os imperativos para a educação. Auschwitz, só para que recordemos, foi dos piores campos de concentração nazi ubicado fora da Alemanha, em Polônia, ocupado por los alemanes naquele momento. Aí algumas fotos para que tenham em vista de lo que estamos falando. Esta frase emblemática, que Auschwitz não se repita, esta é a primeira de todas as tarefas da educação, foi apresentada por Adorno na década de 1960 do século passado. E se todavia ressuena hoje como uma chamada sem resposta, é porque aún merece atenção. Alguns de nós poderiam argumentar que já não temos aqueles campos de concentração e assassinatos em massa como nesses dias obscuros. Sim, já não temos aqueles campos de concentração. Pero, como humanidade, seguimos assassinando a los mais pobres e frágeis. Esta é uma atualização da lógica de Auschwitz. E se as pessoas saem às calles nos Estados Unidos e em todo o mundo hoje para manifestar-se contra a morte de George Floyd e contra a violência e o racismo, se arriesgam suas próprias vidas em nome da superação da violência social, é porque, desafortunadamente, estamos muito mais cerca de Auschwitz do que nos gostaria de aceitar. A forma de funcionamento social que condujo ao assassinato de George Floyd, como também ha levado à morte a vários niños negros aqui em Brasil, como João Pedro e Miguel, se refleja em las ações de los presidentes de Brasil, de Estados Unidos e tantos outros poderosos por el mundo. Essa forma de pensar não elige estratos sociais e muito menos está em busca de soluções. El pueblo que lute. El presidente de acá, como vocês devem estar acompanhando,
así como empresarios de tantos países, tienen la intención de superar la pandemia del virus corona, permitiendo que todos se contaminen y que sobreviva a quien pueda. En ese contexto, el imperativo adorniano que Auschwitz no se repita, todavía tiene todo el sentido. Al final, como superar a lógica nazi-face que está acá, que está entre nosotros? El racismo enraizado, a violência policial. Não nos enganemos. Estes problemas não estão fora de nós, pero por isso merecem nossa atenção. Resbalón e corremos o risco de reemplazar a violência que devemos combater, de substituí-la por uma violência justificada, entre aspas. Para evitar isso, é necessário elaborar o passado e criticar o presente deteriorado, evitando que permaneça sem cambios. E isso é trabalho contínuo. Acá convido-los a pensar que estamos falando em todos os dias sobre nossa atuação como psicólogos clínicos, como psicólogos da educação, como psicólogos laborais. E tratamos de fortalecer o indivíduo contra as enfermidades psíquicas. O que convido todos nós a pensarmos agora é que temos que pensar também as condições sociais que fazem com que os indivíduos quedem enfermos. Porque senão estamos como se diz em português, enxugando gelo. Porque não mudamos as condições, não cambiamos as condições objetivas que levam à enfermidade psíquica. E por isso não é tão raro pensar as condições sociais dentro do campo da psicologia. E nesse sentido, a educação tem papel fundamental. Ela nos oferece ferramentas de reflexão capazes de manter o pensamento em movimento, capazes de criticar e interromper os ciclos naturalizados de violência. Quando pensamos em lo que pretendemos cosechar como maestras e professores ou profissionais dedicados à educação, quando buscamos em nossos estudantes que sejam inteligentes, o que significa isso exatamente? Adorno, este filósofo que estou propondo acá, nos oferece uma boa pista. E esse é nosso primeiro ponto de reflexão. Em um breve texto chamado La Gênesis de la Estupidez, que está em livro Dialéctica de la Ilustración, Adorno hace uma reflexão apresentando uma espécie de símbolo de la inteligência, que é o opuesto de la estupidez. O símbolo de la inteligência são as antenas de um caracol, como na fotita, que é por onde o caracol vê, palpa e também huele. Em outras palavras, um órgão onde 3 sentidos, tacto, vista e olfato, estão presentes e ativos. Através dessas antenitas, o caracol conhece o mundo que lhe rodeia. Em las palavras de Adorno, cada antena se retira imediatamente ante um obstáculo, se retira imediatamente a massa protetora do corpo. Ali vuelve a formar uma sola coisa com o todo corporal. E só temerosamente vuelve a aventurar-se como órgão independente. Se o peligro está aún presente, vuelve a desaparecer e o intervalo hasta a repetição do intento se alarga. A vida espiritual, e que Adorno chama de espiritual, seria a vida psíquica, é, em sua origem, infinitamente delicada. A sensibilidade do caracol está confiada a um músculo, e os músculos se debilitam quando su juego se queda impedido. O corpo queda paralisado por la lesão física e la psique por el temor ou el terror. Ambos são em su origen, el cuerpo y el psíquico,
inseparables. Cierro la citación. La antena es el símbolo de la inteligencia. La inteligencia no es ver, pero es la posibilidad de andar, de moverse por el sentir del tacto. Y el órgano que permite eso es muy, muy, muy delicado. La inteligencia depende del movimiento de algo, como los delicados músculos de las antenitas del caracol. Y los músculos se aflojan cuando se daña su funcionamiento, cuando se deteriora su sensibilidad. De ahí viene la estupidez, el opuesto de la inteligencia. Si el símbolo de la inteligencia son las antenas del caracol, el símbolo de la estupidez es una cicatriz. Es un lugar afectado por el peligro, donde el movimiento no fue favorecido, sino inibido. Un músculo, en vez de movimentarse, queda atrofiado. Para Adorno, se o movimento se inibe cada vez mais, aparecem pequenas rigidezes, lugares duros e capazes. Duros, bueno, pero capazes. Sí, capazes. Recordemos aqui o juízo de Nuremberg, levado a cabo por los alemanes para juzgar os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Hannah Arendt, uma pesquisadora tão importante quanto a Durkheim, que faz parte desse movimento de reflexão sobre os dramas da Segunda Guerra, escreve sobre isso. Ele apunta para o testemunho de Eichmann, de los militares nazi acusados de ser responsável por las execuções nos campos de concentração. Ele disse que só estava seguindo ordens. Eichmann se apresenta ante Arendt como um empleado disposto a obedecer qualquer voz imperativa, incapaz de reflexionar sobre suas ações ou escapar de los clichês burocráticos. Estava só cumprindo seu dever. Assim, Eichmann se convierte em uma pessoa com capacidade, como as cicatrizes oferecem, capacidade de serviço, pero aislado de la reflexão. Retomando a estupidez, genera personagens duros e capazes, que podem ser o lugar donde a impotência, o estancamento, a terquedade, o mal e o fanatismo estão anclados. E que pode causar cicatrizes? En el cuerpo y en el espíritu, en la psique. Violência, sí. Pero la pregunta que no se puede hacer, la prohibición del llanto, prohibición del juego arriesgado, del error, también puede causar tales cicatrices. Finalmente, vale la pena recordar que tanto la estupidez como la inteligencia marcam al indivíduo, pero também marcam a espécie. Se transmitem de geração em geração, porque são marcas, novamente, no corpo e no espírito. E, vuelvo a dizer, quando Adorno diz espírito, está dizendo psique, subjetividade. Há outro tipo de inteligência que constantemente suele ser condecorada, diferente da inteligência vinculada aos sentidos, dessa inteligência delicada do caracol, da antenita do caracol. A inteligência da razão, a inteligência vinculada à astúcia. E sobre essa inteligência, dedico agora nosso segundo ponto de reflexão. Propongo que pensemos a partir de um exemplo da literatura clássica e as reflexões de Adorno e de Horkheim sobre ele. Me refiro ao mito de Ulisses, de la Odisseia, del siglo XI a.C., donde temos a narrativa que conta as aventuras de Ulisses, procurando regressar a Ítaca,
después de la Guerra de Troya. Um viaje que tarda 10 anos em completar-se. O 12º capítulo de la Odisseia conta que Ulisses e seus homens, al tratar de regressar a casa, tendriam que navegar cerca de la isla de Capri, uma isla rocosa llena de sirenas. Conhecemos essa história, verdade? Ulisses sabe que as sirenas têm um poder de encanto sobre os homens e que, se escucharam sua canção, seriam encantados por las sirenas e terminariam arrojando o barco contra as rocas e todos moririam. Poderiam simplesmente evitar a região, pero não. O dilema é que Ulisses quer escuchar o canto sedutor de las sirenas, pero não quer morir. A solução encontrada por Ulisses foi sugerir que os marinheiros se pusieran cera para cobrirse os ouvidos, mientras passavam por la isla. Pero ele mesmo não se puso nada no oído. Pidió para ser atado al mástil de la embarcación e dio órdenes de que solo lo desataran quando terminaram de passar por essa isla. Bueno, assim se hizo. Sucede que quando passaram por la isla, Ulisses escuchou as sirenas e começou a gritar desesperadamente para ser desatado. Por seus homens não lo escutaram e tampouco escutaram a las sirenas que encantaram Ulisses. Assim foi como todos sobreviveram a passar por essa região sedutora. E Ulisses foi consagrado como o único homem que escutou o canto de las sirenas sem haver sucumbido a elas. Dada a história, vale a pena entender do que destaca na dor de Horkheimer. Me gostaria de voltar um slide. Isso, por favor. Graças. O caminho civilizador que conduz à organização social tal como la conhecemos é de la obediência e del trabalho. En él, a satisfação se apresenta solo como uma aparência de satisfação. Ulisses, nosso personagem, quer probar-se a si mesmo, satisfazer-se, pero não quer morir. Então, ele astutamente cria duas estratégias. A primeira é dirigida a seus companheiros. Devem tapar os ouvidos e são obrigados a remar com todas suas forças. A sociedade sempre se ha ocupado de isso. Alerta e concentrado, os trabalhadores e trabalhadoras têm que mirar hacia adelante e olvidar de lo que se ha dejado de lado. A segunda estratégia é para si mesmo. Senhor de la tierra e los recursos, hace que outros trabalhem para ele. Ele escuta, Ulisses escuta, pero para isso se queda atado e indefenso junto ao mastro. Se dá conta de que quanto maior é a sedução, mais atrapado está. Lo que escuta não tem consequências para ele. Lo único que pode fazer é gesticular a seus companheiros para que le desatarem. Pero es tarde demais. Es demasiado tarde. Los companheiros solo conhecem os perigos, não a beleza, e lo deixam ali para salvar-se a si mesmo e a todos. Em esta sociedade, cujo protótipo está impresso ali na Odisseia, a organização social está determinada e a todos se impõe. A astúcia é em meio de intercâmbio onde tudo passa corretamente, onde todos se respeitam no contrato. E, sin embargo, o sócio é enganado. É o protótipo do sistema econômico capitalista e Ulisses é o protótipo do indivíduo burguês. Podemos ver como Ulisses se satisfaz a si mesmo, mas se satisfaz com uma satisfação afirmativa, que repõe a ordem e que não é para todos, é para uns. Ele não se permitiu a experiência de passar por,
ele regride a sus sentidos, puerta sus antenitas e a de seus companheiros. Impede las suyas e ainda é mais agressivo com a de los outros, verdade? Volviendo ao imperativo adorniano, Auschwitz é parte de um processo social de regressão associada ao progresso. É mais que o campo de concentração histórico e simboliza a tragédia de uma formação para a emancipação, uma suposta formação para a emancipação. Não há uma salida simples. Não se trata de cambiar a educação, olvidando que em la sociedade em que vão trabalhar nossos estudantes, não se pide uma formação sensível, não se pide a delicada inteligência de la antena de um caracol. E, mirando as charlas anteriores, os casos de depressão, essa pandemia de depressão que vivimos hoje, disse de quanto nossa delicada inteligência tem sido atravessada, tem sido agredida, violentada. De hecho, é por isso que Adorno disse que a estupidez produz personagens duros e capazes. Talvez, inclusive, quanto mais estúpidos, melhor. Alguns políticos e poderosos demonstram que, quizás, isto não seja tão estranho quanto parece. E sobre estas reflexões, quero destacar a importância das artes para a educação, nosso terceiro ponto de pensamento. A importância das artes na educação é marcada por seu princípio de não identidade. E que seria não identidade? A ciência, por exemplo, se basa no princípio da identidade. Uma vacuna contra o vírus corona produzida em Japão deve funcionar da mesma maneira em Paraguai ou em outro lugar. O princípio é o mesmo, a forma de produção a mesma. Os resultados em termos de imunização devem ser praticamente os mesmos. Esto é o princípio da identidade. As matemáticas e a física e biologia e química funcionam com o princípio da identidade. Uma lei física e uma fórmula matemática são iguais em todas as partes. O trabalho do estudante que procura este conhecimento é aprender a operar com eles, em uma lógica de identidade. Há uma resposta correta e necessito saber como chegar a ela. Todas estas áreas que partem do princípio da identidade são muito importantes e formam parte do repertório fundamental de conhecimentos que um estudante deve obter em sua formação. Todos concordamos com isso. Pero há outras formas de conhecimento. As artes, por exemplo, elas funcionam com o princípio da não identidade. E vou dar um exemplo. Tomemos uma obra de teatro como Hamlet. O texto foi escrito em 1601 e trata de um príncipe que recebe uma visita de um fantasma de seu padre, quem lhe pide vingança por sua morte. O drama, estou dando spoiler, o drama de Hamlet é que quer estar seguro da culpa de seu tio antes de matá-lo por vingança. Ok? Hamlet recebe uma missão, tem um destino a cumprir. E todo o drama da obra consiste em que esse personagem duda, sofre, se questiona a si mesmo e não quer ser apenas um cumpridor de ordens. Ele não quer cumprir seu destino, pero quer elegir seu destino. Quer fazer o que é justo e não o que lhe dijeron que hiciera. Este é um dos problemas que apresenta a obra. Cada personagem oferece uma imersão em um universo de reflexões sobre o desejo, o afecto, a justiça e o poder. E quem se proponga ler-los e estudá-los se submerge em um universo de possibilidades, podendo ver os personagens como seus próprios dilemas. Assim, miramos a obra de arte e ela nos mira a nós outros. Ela nos devolve a mirada.
Bueno, el texto dramatúrgico está ahí. Ese es el mismo que fue escrito há mais de 400 anos. Pero, ¿qué significava a peça em 1601? E que disse essa peça hoje? A sociedade para a que Shakespeare escreveu a obra estava situada no começo al comienzo del Renacimiento, em um momento de búsqueda de iluminação e del antropocentrismo, a busca del homem por entender o mundo por si mesmo. Hamlet, quando se pergunta se cumpre ou não cumpre seu destino, quer deixar de ser determinado por ele, quer convertir-se em maestro de sua própria história. Estas são as perguntas que estavam passando por el autor e por el público naquele momento. A obra está aí, pero não há uma sola forma de interpretá-la. Existem várias. Quando penso no conflito de Hamlet hoje, penso, por exemplo, na policía que não ¿Se dudou escucha o no? um homem negro. Não paro para pensar, posso pensar em várias possibilidades. E se o texto de Hamlet se escenifica em outro momento histórico, com outras questões, pode estar lleno de questões e perguntas referentes a seu tempo. E isso é o que lo hace vivo, dinâmico e pulsante, igual ao texto de Ulisses, que sigue mirando-nos hoje e nos questionando. Hamlet, como Ulisses, não se interpreta desde sempre como uma obra de museu. Não vamos allá buscar aquele como um objeto paralisado. Não se observa a mesma identidade de uma montaje com outra, cada leitura com outra. Podemos ver várias propostas a partir de uma mesma obra. Podem ser similares, mas nunca serão a mesma. A proposta apresentada em São Paulo será diferente da apresentada em Assunção, pois cada um tem um potencial de dialogar com as necessidades e questionamentos do próprio lugar ou das próprias pessoas. A arte devolve a mirada. E aqui não se trata de afirmar que ler Ulisses ou escenificar Hamlet é a solução contra a violência social. Pero les convido a pensar que a arte oferece uma forma de conhecimento que é de interesse para a educação, por seu princípio de la não identidade. Se estamos pensando em uma educação que não seja só para o mercado laboral, que repone o que já está aí, sino uma educação que capacite cidadãos e cidadãs, niños, jovens e adultos, estamos buscando uma educação capaz de evitar que Auschwitz, que esta lógica da violência social e da enfermidade social siga se repetindo. A forma de pensar que fomenta a arte é, por definição, não identitária e, com isso, inconformista. Maestros, maestras e artistas nunca podem olvidar de isso. O entrelaçamento, as relações possíveis entre psicologia, educação e arte partem dessa premissa de não conformismo, de não cobrir os sentidos, os sujos e de los demás. Buscar e fomentar a inteligência em sua delicadeza. A psicologia é, ou deveria ser, inconformista. Tanto quanto atua na formulação de políticas públicas, como quando brinda apoio a docentes e estudantes. Sua visão deve apontar à liberdade, ao risco, à capacitação para el pensar, e não só para a reprodução desta realidade, que, por certo, de la qual já estamos llenos. Essas são algumas das reflexões que me gostaria de apresentar-lhes. Vou tratar de responder em espanhol quando pueda, pero pode ser que alguma coisa escape em português. Eu gostaria de ouvir reflexões, dúvidas, críticas e pensemos juntos sobre essas questões. Muitas gracias. Leonara, tengo una pregunta aquí que dice, ¿cómo podemos tener nuestras antenitas trabajando
sin que seamos afectados por las influencias negativas del ambiente? Essa é uma boa questão. Creio que, como disse Adorno, ¿verdad? As antenitas têm que poner-se em movimento e elas vão regredir ao corpo na medida em que não encontrem terreno fértil para tatear. Penso que devemos insistir no movimento de nosso pensamento. Quando digo de las antenitas del caracol, estou pensando na possibilidade do pensamento e da liberdade de pensamento, mesmo quando as condições não sejam mais favoráveis, mesmo quando não encontremos resposta a alguma questão. Não é incomum que ouçamos algum nos diga, se não tem resposta a algo, não diga nada. Verdade? As pessoas dizem isso. Ou não critique se você não tem resposta a alguma coisa. Mas para que possamos pensar possibilidades de respostas, temos que ter condições de pensar sobre os problemas. E creio que, nesse sentido, temos que incentivar que nossos estudantes e nós mesmos pensemos sobre as questões, pensemos sobre as situações mais complicadas, sobre todos os problemas que estamos enfrentando, mesmo que não tenhamos soluções imediatas para esses problemas. Espero ter respondido. Yo creo que sí. La verdad que lo que expusiste nos deja pensando un poco cómo estoy actuando, cuál es la posición que estoy tomando ante esta situación, ante lo que me ofrecen y ante lo que demandan de mi persona, cuál es la respuesta que estoy dando. Y ahí me pregunto también cuál es el rol del psicólogo al dar una respuesta a esto que estamos planteándonos, ¿verdad? Y voy a quedar con esa pregunta y si vos tenés alguna posibilidad de responderme, ¿cuál es la respuesta que nosotros desde nuestro rol de psicólogos podemos dar a esto también? Porque uno no sabe qué posición tomar muchas veces. Sí, sí. Creo que a contribuição desses autores é exatamente essa, que Adorno foi muito criticado porque se dizia, não, mas tu propones essas reflexões, pero não sei o que fazer com isso na prática. E vou a dizer que possamos pensar a teoria é um tipo de prática, porque de alguma maneira questiona nós outros como estamos fazendo, como estamos actuando. Foucault tem uma teoria das micropolíticas. Podemos proponer teatro na educação, visitas a museus para conhecer obras de arte, espaços de debate, todos esses são estratégias muito ricas para ampliar o pensamento do sujeito e ponerle condições de ser um agente crítico de la sociedade. Bueno, pero há que ter também micropolíticas, que são essas, quando nós outros pensamos, minha atuação aqui, agora, está trabalhando a favor da inteligência para o sensível, ou a inteligência para o mercado, a inteligência astuta, a inteligência que, de alguma maneira, depende da violência contra outrem para se efetivar. E essas são micropolíticas. E a atuação do psicólogo há que ser inteligente, como a antenita del caracol, em minha opinião, para que não reponga a violência social. Se não podemos combatê-la totalmente, de frente, podemos, em micropolíticas, pensar e reflexionar sobre nossa atuação e como pequenas ações individuais podem desfazer nós de violência, não repor cicatrizes. Ay, Onara,
Demasiado bien está. Hay gente que dice excelente aporte. Te puedo decir aquí, todos estamos impresionados por el nivel de tu ponencia. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. felicidades a todos. Gracias, muy interesante, dice Alma. Ionara, acá el grupo te agradece un aporte de un nivel que, por supuesto, yo no esperaba menos de vos. Sé que sos una persona súper preparada. Y pues te puedo decir, me dejas pensando y cuestionándome si cómo estoy usando mi inteligencia, si es inteligente o es estupidez, si qué está pasando con las cicatrices. Bueno, mira, fue espectacular. Muchísimas gracias. Un beso desde Asunción, Paraguay, y te esperamos en las próximos trabajos que podamos tener. Gracias, Muchas Ionara Danta. gracias. Muchas gracias por tu invitação, pela oportunidade de pensar com vocês essas questões, por proponer uma reflexão livre, que aqui não há soluções, pero há sofrências e sofrimento, pensamento junto com vocês. Parabéns mais uma vez por todo que estão fazendo. Estão muito lindas as falas, as charlas. E muitas graças por ser parte disso.